¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Vázquez y esta es la grabación de la tarea 3 del bimestre 2. Primero, empezaré ejecutando la tarea como tal para poder explicar el código de mejor manera después. Esta es la escena que he creado. Voy a hacerme un poco más para atrás para poder apreciarla correctamente. Creo que ahí está bien. Entonces, como se puede observar, cumplo con todos los requisitos de la tarea. Primeramente, el cubo gigante que está bailando sobre la plataforma es la textura que se me asignó. En este caso es la textura 2 correspondiente a Bowser. Después, implementé 3 texturas adicionales que corresponden a la tierra de Minecraft, a Pikachu y a Finn el humano. Asimismo, cumplo con el siguiente requisito de la tarea, que solicitaba al menos 12 cubos en escena. En este caso, yo tengo una plataforma de 20 por 20 al cubo gigante y a los 12 cubitos. Finalmente, también cumplo con el último requisito de la tarea, que solicitaba que al menos a 6 de estos cubos se les aplique transformaciones a lo largo del tiempo. Como se puede observar, a los 12 cubitos se le están aplicando transformaciones a lo largo del tiempo. Y el cubo gigante también. En específico, a este cubito gigante se le están aplicando transformaciones de escala, rotación y traslación. Ahora sí, vamos con el código. Aquí ya estamos incluyendo las dos librerías necesarias para esta tarea. La primera es shader.h actualizada, que incluye ya el método para poder enviarle matrices a los uniforms de los shaders. Después tenemos camera.h, que nos permite implementar un sistema de cámara. Acá estamos definiendo la estructura o firma de las funciones que nos permitirán gestionar las acciones dentro de la ventana. En este caso, estas dos se encargan de las acciones del mouse y esta, como ya sabemos, se encarga de las acciones del teclado. Acá estamos instanciando justamente a la clase cámara que incluimos acá y pues de esta forma establecemos el sistema de cámara. Aquí lo que estamos haciendo es posicionar a la cámara en primer lugar en el centro de la ventana y después aplicamos esta bandera en verdadero. Esto es necesario para la lógica del sistema de cámara. Después esta bandera se va a setear en falso una vez que ya se mueva el mouse. Después acá tenemos inicializadas las variables que se encargan del timing. Y pues ahora sí vamos con la función principal. En este caso estamos utilizando la clase shader para crear a nuestro shader program, otorgándole pues el código fuente del vertex shader y del fragment shader, que ya voy a mostrar. Después, esta estructura de acá sí me gustaría explicar a profundidad. Primeramente, como sabemos, esta estructura almacena las posiciones de los vértices del cubo que se va a graficar. Y también en primera instancia, cuando se nos indicó esto en clase, almacenaba las coordenadas de textura de una textura. Pero yo ideé una forma para que solamente con un BAO y un BBO se puedan gestionar todas las texturas con sus respectivas coordenadas de textura. Esto básicamente lo logré haciendo que en esta estructura se almacenen todas las coordenadas de textura de todas las texturas. Entonces, por ejemplo, estas tres primeras corresponden a las posiciones del vértice, estas dos corresponden a las coordenadas de textura de una textura, luego estas dos corresponden a las coordenadas de textura de la otra textura y así sucesivamente. Luego tendríamos estas dos y finalmente estas dos. También etiqueté cada una de las caras del cubo. Esto no estaba hecho en el código que se nos entregó en clase, pero pues las etiqueté para poder tener una facilidad de lectura en el código. Asimismo, algo que quiero mencionar es que acá estoy habilitando la opción de ocultar las caras traseras del cubo y estoy definiendo que las caras frontales del cubo van a ser aquellas que se declaren en sentido horario, es decir, en el sentido de las agujas del reloj. ¿Esto por qué? Porque en el código que se nos entregó en clase habían algunas caras que sí estaban declaradas en sentido horario y otras en sentido antihorario. Esto en un principio pues no generaba problemas, pero para hacerlo de una forma correcta pues yo implementé estos cambios. En este caso le estoy diciendo a OpenGL que las caras frontales del cubo van a ser justamente declaradas en sentido horario.
y estoy ocultando las caras traseras para poder darme cuenta si es que lo estoy definiendo correctamente. Entonces, desde fuera del cubo debería ser capaz de ver todas las caras del cubo. Si es que definí alguna cara mal, entonces esa se ocultaría y se volvería transparente. Y desde dentro del cubo, si es que hice todo bien, pues básicamente se debería ser transparente porque estoy viendo todas las caras traseras del cubo. Y de esta forma me doy cuenta si es que estoy definiendo correctamente las posiciones de los vértices. Además, también etiqueté cada uno de los vértices de las caras. En este caso, este vendría a ser el vértice inferior derecho de la cara trasera, el inferior izquierdo, superior izquierdo y así sucesivamente para cada una de las caras. Esto para poder calcular las coordenadas de textura de una forma más fácil, para poder posicionarlas donde deben ir. Y pues también, como dije antes, para darle facilidad de lectura al código. Esta es la estructura que nos permite pues definir las posiciones a las que se van a replicar el cubo inicial, las que se van a mover. Y esto ya lo vimos en un código de clase. Y aquí pues tenemos al BBO y al BAO. Como dije, mediante atributos voy a gestionar las posiciones de los vértices y todas las coordenadas de textura de las 4 texturas que tenemos. Entonces, como podemos ver, el atributo 0 se va a encargar de las posiciones de los vértices. El atributo 1 se va a encargar de las coordenadas de textura de una textura en específico y así sucesivamente. Acá abajo tenemos la declaración de los identificadores de las texturas, textura 0, 1, 2 y 3. Y pues acá ya tenemos básicamente la carga de cada una de las texturas. En este caso, la textura 0 correspondería a la imagen de Pikachu. Y si es que nos damos cuenta, acá están intercambiadas estas dos. Están intercambiadas básicamente porque las coordenadas de textura que están en primer lugar aquí en cada una de las caras del cubo corresponden realmente a la textura 2, es decir, a la de Bowser, no a la de Pikachu. Entonces justamente por eso se hizo este cambio. Es decir, a la textura 0, que justamente se va a encargar de Pikachu, se le pone la posición correcta, que en este caso sería la 5, porque si es que hacemos esos saltos, veríamos 0, 1, 2, 3, 4, 5 y empezamos aquí. Y estas justamente son las coordenadas de textura de Pikachu. Entonces por eso está ese switcheo ahí, realmente. Después cargamos a Bowser, que es lo que decía. Después cargamos a Finn. Y finalmente a la tierra de Minecraft. Después, acá lo que estamos haciendo es asignar a cada unidad de textura la textura correspondiente. Y pues a la unidad de textura 0, la textura 0. A la unidad de textura 1, la textura 1 y así sucesivamente. Y después a cada uno de los samplers del Fragment Shader le asignamos una unidad de textura. Y pues como ya lo habíamos hecho antes, el 0 al 0, el 1 al 1 y así sucesivamente. Después en el ciclo de renderizado, pues ya tenemos la lógica de frames implementadas, en donde calculamos el delta time para poder obtener el mismo rendimiento en diferentes computadoras. Luego lo que hacemos es que limpiamos el buffer de color, pero también el buffer de profundidad, para que OpenGL pueda dibujar correctamente a los cubos, es decir, priorizar justamente las caras del cubo que están más cercanas a la cámara, porque si no, pues tendríamos efectos visuales que no son deseados. Acá estamos seteando la matriz de proyección, la matriz de vista o cámara, y finalmente acá estamos encargándonos del dibujado de los cubos como tal. Este primer for de aquí se encarga de dibujar los 12 cubitos, los 12 cubos pequeños que teníamos en la escena. Aquí estamos inicializando a la matriz de modelo. Y justamente como les había explicado, con esa estructura de las posiciones de los cubos, nosotros vamos a trasladar los cubitos, los 12 cubitos en diferentes posiciones. Luego inicializamos variables de ángulo y de escala. Y bajo ciertas condiciones se van a dibujar los diferentes cubitos, con diferentes características. Para todos los i's que son múltiplos de 4, pues lo que vamos a hacer es que el ángulo va a variar en el tiempo. Es decir, ¿qué va a pasar? Que esos cubos que sean múltiplos de 4, bueno, los i's que sean múltiplos de 4, van a ser dibujados de tal forma que roten en función del tiempo.
Y pues adicionalmente le estamos diciendo que esos cubos se tienen que dibujar con la textura 0. Luego, si es que son múltiplos de 3, lo que estamos haciendo es que vamos a hacer que se escalen conforme varía el tiempo. Y aquí estamos haciendo que escalen de un valor que está entre 0 y 1. Por lo que siempre se van a hacer grandecitos, luego pequeños, pero nunca se van a dar la vuelta. Luego tenemos aquellos que son múltiplos de 2. Aquí hacemos que roten, pero con una velocidad mayor. Y estamos utilizando esta otra textura, acá también. Y finalmente, a todos aquellos que no hayan cumplido con estas condiciones, pues les hacemos escalarse. Pero en este caso, sus valores de escala pueden estar entre -1 y 1, por lo que se van a dar la vuelta. Y estos justamente corresponden a los bloques de tierra de Minecraft, que como vimos en la escena, cuando ya se volvían lo más pequeñitos posibles, daban la vuelta. Acá simplemente estamos seteando la matriz de modelo ya en el vertex y dibujamos los cubitos. Y esto se hace 12 veces para los 12 cubos. Luego acá en este for, que realmente son dos fors que están anidados, pues se dibujan la plataforma y también el cubo gigante. Entonces lo que estamos haciendo aquí es que estamos diciendo que, valga la redundancia, que se utilice la textura 3, que es justamente la tierra de Minecraft. Aquí lo que hacemos es que desplazamos menos 10 posiciones de la posición inicial a X. Entonces para el primer valor de I va a estar en 0, 0 menos 10 es menos 10, entonces se va a desplazar hacia la izquierda ese cubito. Luego justamente declaramos un vec3 que se va a encargar de las posiciones del piso. En este caso a la posición X se le asigna a X, que ya habíamos declarado acá. A Y hace que se desplace hacia abajo. Entonces de la posición inicial en la que aparecemos y el cubo inicial aparece, se va a desplazar menos 5 unidades hacia abajo en Y desde ahí se va a empezar a dibujar el piso. Y pues aquí, mediante la otra variable de iteración J, hacemos que varíen las posiciones de Z. Y pues de esta forma hacemos que se dibuje fila por fila. Entonces se dibuja la primera fila de tierra, luego la segunda fila de tierra y así sucesivamente. Y pues seteamos la matriz de modelo para que se puedan trasladar los cubitos. Y dibujamos el cubito en este caso. Recordemos que esto se va a hacer 20 veces. Y después, una vez que lleguemos al centro de la plataforma, por eso I igual a 10 y J igual a 10, pues lo que vamos a hacer es utilizar la textura principal, que está en la posición 1, que es la de Bowser, y vamos a hacer que rote con una velocidad de 100, que tenga un radio de 4, y pues esta es la lógica necesaria para hacer que dé vueltas en círculo. Tenemos que obviamente hacer que se desplace hacia arriba en Y, porque si no va a estar a la altura del piso, tiene que estar más arriba, y X tiene que ser lo que había en X más el seno del tiempo por el radio, para que se mueva en círculo, y Z lo mismo pero con coseno. Después acá ya estamos asignando, o bueno, inicializando la matriz de modelo y haciendo justamente las transformaciones necesarias. Primero la de escala, después la de rotación y después la de traslación. Entonces, como podemos ver, escalamos en 5 al cubo, es decir, lo hacemos 5 veces más grande. Después de acá hacemos que rote en función del ángulo que sacamos. Y recordemos que ese ángulo varía conforme pasa el tiempo. Y después lo trasladamos. Y siempre queda en la misma posición porque eso no varía con el tiempo. Y dibujamos el cubo. Entonces este básicamente sería el código del programa. Y acá pues tenemos ya la definición de cada una de las funciones. El que se encarga de justamente los eventos del teclado. El de ventana. El de mouse. Y el de scroll. Ahora sí, por último lugar, pasemos al código del vertex y el fragment shader. Entonces, como ya era de esperarse, en el vertex tenemos 5 atributos. El que está en la posición 0 de las posiciones de los vértices, y después del 1 al 4 los que se encargan de las diferentes coordenadas de textura de las diferentes texturas. Obviamente estas coordenadas de textura van a tener que irse al fragment shader, por lo que las declaramos como out. Acá ya están los uniforms de Model View Projection,
y pues acá se les pasa al Fragment Shader. El Fragment Shader recibe esas coordenadas, recibe las diferentes texturas, que como ya les había dicho son 4, y pues tenemos esta variable de control, que básicamente nos permite decidir qué textura usar. Entonces, si es que la variable de control es 0, pues estaremos usando la textura 0. Si es que la variable de control es 1, la textura 1 y así sucesivamente. Y obviamente, cada textura con sus respectivas coordenadas, porque no podemos enviarles coordenadas que no corresponden a esa textura. Y pues, en el caso de que ese uniform no tenga ninguno de estos valores, pues simplemente el cubo se dibujaría con un fondo, con un color negro. Entonces probemos esto también. Por ejemplo, acá, a las que no cumplen a ninguno de estos requisitos en los 12 cubitos, pongamos el 4. Entonces no van a cumplir ninguno de los criterios del Fragment Shader y se van a dibujar de color negro. Entonces, como podemos ver, ahí están. Esos 3 cubitos de ahí, bueno, esos 4 cubos de ahí, no cumplieron con ser múltiplos ni de 4, ni de 3, ni de 2. Y entonces el uniform se le asigna el valor a 4 y como no cumple con los requisitos o condiciones del Fragment Shader, pues se dibujan de color negro y no con ninguna textura. Y pues ese sería mi deber básicamente. Muchas gracias por su atención.